Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Soy el maestro Israel Moreno y créeme que me da muchísimo gusto, como siempre, compartir contigo una nueva clase de nuestro curso, taller, inteligencia y gestión emocional en el entorno deportivo. Espero que ya estés ahí viendo mi pantalla completa. Continuamos pues y te reitero la más cordial bienvenida a este curso Inteligencia Emocional en el Deporte para que aprendas a gestionar tus emociones y puedas potenciar, potenciar tu juego. Te recuerdo que continuamos en el módulo número 2 que se llama Gestión Efectiva del Estrés, obviamente en el entorno deportivo, que es donde nos interesa y donde estamos centrados a estudiar precisamente la gestión emocional. Este módulo, te lo recuerdo, consta de 4 clases. Ya estudiamos dos. La clase número 3, reconociendo el estrés, algunas señales indicativas de alerta. En la clase número 4, caracterización del estrés y su neurofisiología. Vamos ahora con la clase número 5. Vamos a ver cómo impacta negativamente, obviamente, el estrés en tu salud física, en tu salud emocional y en tu salud espiritual. Ahora, como bien recordarás, en la clase pasada revisamos algunas señales para identificar el estrés y te recomendé que hicieras una lista de aquellas señales que identificaras como propias. Seguramente lo recuerdas. Asimismo, en clases pasadas definimos lo que se entiende por estrés, los tipos de estrés de los que habla el profesor Hansel, el padre del estrés, es decir, el estrés bueno y el estrés malo. El estrés bueno, dijimos, se llama eustrés y el estrés malo se llama distrés. También hablamos de lo que ocurre en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando nos sorprende o cuando estamos bajo el episodio del estrés. Revisamos asimismo las principales partes o las principales regiones de nuestro cerebro que entran en acción, que entran en operación en los momentos en que estamos estresados. Seguramente recordarás estructuras cerebrales como la amígdala, como el hipotálamo, como la corteza prefrontal, entre otras de las que estuvimos hablando. Y también hablamos de los famosos neurotransmisores que se generan, como son el cortisol, que identificamos como la hormona principal del estrés. Seguramente lo recuerdas, son las clases anteriores. Pero también hablamos de otras hormonas, que son las hormonas de la felicidad, llamadas, o otros lo llaman los químicos de la felicidad, como son la dopamina, las endorfinas, la oxitocina, que se generan precisamente cuando nuestro organismo entra en equilibrio, entra en homeostasis, cuando estamos libres pues de estrés. En la clase de hoy, que es la clase número 5, vamos a hablar del impacto negativo del estrés para tu salud física, para tu salud mental, emocional y espiritual. Avancemos pues con lo correspondiente a la clase de hoy. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Vas a aprender a identificar los principales agentes estresores, es decir, cuáles son aquellos agentes, aquellas condiciones, aquellas situaciones que son los detonantes, que son los que te generan estrés. Y luego, en la segunda parte, vamos a tratar de comprender los principales efectos nocivos del estrés en tu salud física, tu salud mental y en tu salud emocional y espiritual. Vamos pues manos a la obra. Ya lo hemos dicho y lo hemos reiterado varias veces, el estrés mal gestionado puede provocar lesiones, bajo rendimiento y desgaste emocional, sobre todo en el ámbito deportivo en los atletas.
El objetivo de este módulo y particularmente de esta clase es que tú aprendas a transformar esa presión que es normal y que se siente en los momentos del entrenamiento, en los momentos del juego, que puedas transformar esa presión en un recurso positivo en cualquier área o actividad de la vida, pero particularmente en el rendimiento deportivo, que es lo que nos interesa de momento. Vamos a los principales agentes estresores. Lo primero que te tengo que decir es que lo ideal sería poder eliminar todo aquello que nos genere estrés, que lo llamamos nosotros agentes estresores. Pero como no los podemos eliminar porque forman parte de nuestra vida en sociedad, pues lo que tenemos que hacer es por lo menos reconocerlos y tratar de atenuarlos. Por ejemplo, si tu pareja te estresa, pues no la puedes botar o abandonar tan fácilmente. Si tu jefe te causa estrés, no puedes despedirlo. Y así sucesivamente, en todos los acontecimientos de nuestra vida, no podemos eliminar, pues, en pocas palabras, los agentes estresores. Vamos a ver cuáles son esos detonantes o esos agentes que detonan el estrés. Vamos a ver los principales, no son todos obviamente, pero son los más importantes. El primero de ellos, sin lugar a dudas, que afecta y que es un agente que provoca estrés en las familias, en todas, en los pobres y en los ricos, es el dinero, son las finanzas. Las obligaciones económicas son, sin lugar a dudas, uno de los principales agentes o las principales causas que ocasionan el estrés, sobre todo, obviamente, en las personas de más bajos recursos, pero también los ricos no están exentos de sentir o de sufrir las consecuencias devastadoras del estrés por temas de finanzas, por temas de dinero. Por ejemplo, el pago de la hipoteca de nuestra casa o de la hipoteca de tu auto o de las colegiaturas, las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, son condiciones o cuestiones de nuestra vida que nos generan a veces estrés. Esta es un condicionante fundamental del estrés. Otro indiscutible es nuestra misma familia. Las exigencias familiares son también motivo de estrés. Por ejemplo, las desavenencias o conflictos que se generan al interior de las familias, como conflictos con nuestra pareja, por múltiples razones, por ejemplo, diferentes maneras de corregir a nuestros hijos puede ser un motivo de conflicto en la pareja. La intromisión de familiares cercanos en el núcleo familiar, como puede ser el caso de las suegras, de los cuñados, de las cuñadas, o sea, familiares cercanos que se interfieren o que se intrometen, por así decirlo, en el ámbito de la pareja, de la familia, puede ser también un motivo de estrés. Otro importantísimo son las exigencias laborales, sin duda. Como ejemplo, las cargas excesivas de trabajo, por ejemplo, las prisas por cumplir metas, los estándares de productividad que se dan mucho, sobre todo en la iniciativa privada, las exigencias de clientes o de gobernados por responder a sus demandas, a sus expectativas, los conflictos sociales, perdón, los conflictos sindicales, los conflictos con nuestros compañeros, las auditorías, las competencias entre empresas por ganar mercados, los estándares de calidad en el servicio. Hay una multiplicidad de factores que se presentan como exigencias laborales que son condicionantes del estrés que a veces sufrimos. Con frecuencia, pues, las exigencias laborales hacen que desatendamos a veces compromisos familiares o hay quienes se llevan los problemas familiares al seno del trabajo, al seno de, o los problemas de trabajo al seno de la familia, viceversa. Por eso es tan sano saber guardar el sano equilibrio
entre ambas responsabilidades, o sea, trabajo y familia, y nunca mezclar los conflictos de ambas áreas. Aprender a jugar el rol que nos compete en cada área es una competencia de la inteligencia emocional. Otro agente estresor, sin duda alguno muy importante, es nuestra propia vivienda, el lugar donde habita la familia, pues puede ser, por ejemplo, motivo de estrés la ubicación de la vivienda cuando sobre todo está ubicada en zonas de inseguridad, las exigencias de mantenimiento y de conservación, entre otras, pueden también ser fuentes, pues, de estrés. Cuando no tenemos a veces los recursos necesarios, que viene una lluvia y que se nos está goteando la casa y que no tenemos el recurso para impermeabilizar, porque estamos destinándolo a otras necesidades prioritarias, eso genera estrés, porque acuérdate, no olvides que la definición o la caracterización del estrés es un desequilibrio que se nos presenta ante una exigencia percibida y los recursos que tenemos para afrontar esa exigencia. En este caso, que te estoy poniendo el ejemplo de la vivienda, si tú requieres, por ejemplo, darle mantenimiento a tu vivienda durante el tiempo de lluvias, impermeabilizar para que no se te gotee y no tienes los recursos, tienes ahí una exigencia percibida y muy real, pero no tienes los recursos. Entonces se detona el estrés. Otro agente muy común que detona estrés es la presión social. La presión por cumplir ciertas expectativas que nos imponen los demás, que nos impone la vida en sociedad. Y a veces seguramente te preguntan y es motivo de estrés si andas a pie, por ejemplo, o andas en Uber o porque no tienes carro y te lo preguntan, es que no has conseguido carro, andas a pie, o cuando cambias de carro, o mejor dicho, ¿cuándo cambias de carro? Cuando tu carro está, por ejemplo, viejito, o en el caso del matrimonio, oye, ya estás grande, no te has casado, o si ya te casaste. ¿No tienes hijos aún? ¿Para cuándo encargan el primero? ¿O cuándo viene la parejita? O por ejemplo, qué viejo te ves. Estás muy panzón, amigo. ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa? Fíjense, las opiniones de los demás, pues, son causa de estrés, son presión social. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Aunque como dice Napoleón Hill, las opiniones de los demás son las mercancías más baratas. Sin embargo, hay quienes se estresan por no cumplir las expectativas de los demás. Y obviamente no podemos darle gusto a todo mundo. Aquí te dejo, pues, estas cinco causas o cinco agentes que son los más comunes y que nos meten a veces en esa dinámica del estrés. Lo ideal, te decía al principio, sería eliminarlos, pero no podemos hacerlo. Entonces, lo que tenemos que estar o tratar es de estar alertas con estos agentes estresores y tratar de atenuarlos o en la medida de las posibilidades. Ahora, hay otro tipo de estrés de la vida moderna, a lo que yo he llamado, y los estudiosos de esta materia han llamado el lado oscuro de la era digital, es el llamado tecnoestrés. Merece una mención aparte, por eso te lo puse en otra diapositiva, porque precisamente merece toda nuestra atención. El estrés tecnológico, tecnoestrés, este está derivado precisamente del uso excesivo e inadecuado de las herramientas, de las tecnologías de la información, las famosas TIC, tecnologías de información y comunicación, el abuso de las pantallas, de los dispositivos digitales, la exposición excesiva a estos dispositivos, a estas plataformas digitales, son motivo de estrés. Vamos a ver los principales elementos que detonan precisamente este famoso
o denominado tecnoestrés. El primero de ellos es la sobrecarga de información, el acceso constante a una cantidad a veces abrumadora de información, tanto información relevante como información trivial, puede sobrecargar la mente y generar estrés. Así es que mucha atención y mucho cuidado con la sobreexposición a los medios, a los dispositivos digitales, a las herramientas de la era digital. Por ejemplo, la necesidad esa que sentimos o que nos ha creado esta era digital de mantenernos al día con noticias, con tendencias, con opiniones, puede resultar agotadora. Otro detonante de este tecnoestrés es la famosa comparación social. Las redes sociales suelen mostrar versiones a veces idealizadas de la vida de los demás, lo que puede llevar a comparaciones negativas. Esta comparación constante puede generar sentimientos de insuficiencia, de ansiedad o eventualmente de estrés. Es decir, cuando nos comparamos con las fotos que a veces están demasiado photoshopeadas, diríamos así, de los demás, y que vemos, por ejemplo, a un amigo que hace mucho tiempo que no lo ves y ves una foto en Facebook, por ejemplo, o en cualquier red social y se te hace que está en muy buenas condiciones porque, porque, porque es una foto arreglada, digamos así, es eh, prácticamente imposible que no te compares con él. Si, sobre todo si fue un amigo, fue un compañero de la escuela, por ejemplo, que hace mucho que no ves, como te decía, y lo ves en muy buenas condiciones, y tú te comparas y dices, ay, híjole, qué fregado estoy. Esa famosa comparación social es la que causa a veces el tecnoestrés, porque es muy común, pues, sobre todo esta condición o esta causa le pega muchísimo al género femenino, a las mujeres, pues, porque tienden a compararse con las demás, con las que están mejores vestidas, mejores arregladas, pintadas, este, mejor arregladas, porque muchas veces son fotos arregladas las que suben las personas. Y esa famosa comparación social que, que nos hacemos a veces causa este género de estrés o este detonante del estrés que se llama pues tecnoestrés. También un lugar aparte merece la adicción a las pantallas. Las notificaciones, me gusta, por ejemplo, de Facebook y los comentarios en las redes sociales activan la dopamina, que es el neurotransmisor del placer precisamente. Esta activación constante puede crear una dependencia donde la ausencia de estos estímulos lleva a un estado de ansiedad y de estrés. Luego viene el ciberacoso y conflictos online. La interacción en redes sociales, pues no siempre es positiva. Comentarios negativos, el famoso ciberacoso, o discusiones que sobre todo se dan mucho en la plataforma de X, antes Twitter, y sobre todo se da mucho en la clase política. Estas discusiones pueden generar un estrés significativo, afectando pues el bienestar emocional de las personas. Otro detonante del tecnoestrés se interrumpe la interrupción del sueño. El uso excesivo de redes sociales, especialmente antes de dormir, pueden interferir con la calidad del sueño, lo cual se convierte en un factor crítico para la gestión del estrés. La luz azul emitida por las pantallas afecta el famoso ciclo circadiano, que es el ciclo, pues, del sueño, por así decirlo, y dificulta, pues, que lleguemos a un sueño profundo y a un sueño reparador, incluso que logremos conciliar el sueño. Entonces, nuestro sueño se interrumpe y eso, pues, causa debilitamiento en todo nuestro ser, nuestro cuerpo no descansa y una serie de factores que son causantes, pues, del estrés que a veces sufrimos
en el día a día, en la vida diaria. Y por último, lo que se llama FOMO, el famoso miedo a perderse algo, Fear of Missing Out en inglés, el temor a perderse algo o algo importante, es, es a veces exacerbado por las redes sociales, donde los usuarios sienten la necesidad de estar constantemente conectados y al tanto de todo. Seguramente te ha pasado que escuchas una noticia y, híjole, ¿de qué me perdí? ¿En qué momento no me di cuenta de esto que está pasando? Y te vas a scrollear todas las redes sociales a ver qué está pasando, sobre todo cuando son acontecimientos muy fuertes o acontecimientos que simbran la vida social de las personas, como la reciente detención y abatimiento de uno de los capos más importantes del narcotráfico a nivel nacional y a nivel incluso latinoamericano. Otros dicen que a nivel hasta internacional, el caso de la detención y el abatimiento del famoso Mencho, pues. O sea, son acontecimientos que queremos nosotros estar pegados a las redes sociales para saber qué está pasando. Ese miedo a perderte algo se llama FOMO y es causante también del tecnoestrés. Este miedo puede generar pues una ansiedad continua que contribuye muchísimo al estrés. Vamos ahora a ver algunos agentes en el ámbito deportivo. Entre los múltiples agentes estresores, hay tres en el ámbito deportivo, hay tres particularmente que me gustaría comentar contigo. eh, Tres agentes estresores que todo deportista debe conocer y que todo deportista debe tratar de evitar. Eh, por su impacto y por la frecuencia con que se dan en el rendimiento deportivo, es importante que estemos muy pendientes de estos tres agentes. Primero de ellos, la presión por el rendimiento, es decir, las expectativas que se generan por los resultados de una competencia, de un entrenamiento. Este es el agente estresor más común en el ámbito deportivo. Surge cuando el atleta siente el deber de rendir al máximo para cumplir con las expectativas de su entrenador o de su equipo o de su familia o del público en general o de sí mismo. Esa presión puede venir de fuera. Tienes que ganar o de dentro. No puedo fallar. Cuando se gestiona bien, esta presión se transforma en motivación, se transforma en enfoque. Pero para ello, precisamente, tenemos que aplicar las habilidades de la inteligencia emocional que ya vimos en el módulo número 1, pero que vamos a ver más ampliamente aplicadas al ámbito deportivo en el módulo 3. Cuando gestionamos bien esta presión por el rendimiento, se transforma en eustrés, es decir, en motivación, en enfoque, ese famoso estrés bueno del que hablábamos en clases anteriores. Cuando sabemos gestionar bien esta presión, la convertimos en eustrés, motivación, enfoque. Pero si se percibe como una amenaza, es decir, acuérdate, si tu sistema nervioso simpático, central, simpático, percibe esta presión por el rendimiento como una amenaza y tu diálogo interno es negativo, se convierte en distrés, generando ansiedad, generando miedo, generando el error, generando rigidez motora en tu organismo, en tus extremidades, etcétera. Y pues eso es muy, muy negativo para el rendimiento deportivo. Por ejemplo, el futbolista que siente que debe anotar para justificar su posición en el equipo puede bloquearse en un momento clave del partido por esa presión por el rendimiento y por quedar bien, en este caso por meter el gol, pues. Es un agente estresor muy común en el deporte. Aquí sucede a veces la famosa ansiedad anticipatoria, es decir, cuando el deportista, hay una exigencia interna o externa de dar el mejor esfuerzo,
y cuando se percibe que no lo vas a dar porque tu mente te hace una mala jugada, tu diálogo interno no te ayuda, pues viene la famosa ansiedad anticipatoria. ¿Y si fallo? ¿Y si no salgo bien? ¿Y si hierro en esta competencia? Y eso pues detona el estrés. Eh, la segundo agente de los agentes estresores más comunes en el deporte son, sin duda alguna, las relaciones interpersonales y el clima que se vive al interior del equipo. Los equipos deportivos también son parte después del entorno social, de la organización social en la que vivimos los seres humanos. Entonces, los conflictos con el entrenador, por ejemplo, la falta de comunicación entre los integrantes del equipo, las rivalidades internas o sensación de injusticia dentro del grupo generan tensión emocional constante. El atleta puede experimentar frustración, inseguridad o pérdida de motivación, afectando la cohesión y la concentración durante los entrenamientos y durante las competencias. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una nadadora que percibe interiormente un favoritismo de parte del entrenador hacia alguna otra compañera, puede sentirse desvalorizada, lo que reduce su confianza y altera pues su rendimiento. Entonces las relaciones interpersonales son sumamente importantes. Acuérdate que hay habilidades de la inteligencia emocional que nos ayudan a vivir en sociedad, a trabajar en equipo, a jugar en equipo. Y esas habilidades, pues ya las vimos anteriormente, son la empatía, son precisamente la habilidad de resolver conflictos y la habilidad para jugar en equipo, para trabajar en equipo. Son las habilidades de la inteligencia emocional, habilidades sociales de las que nos habla Daniel Goleman, que ya vimos en clases anteriores, pero las vamos a ver en el módulo 3 a más profundidad, pero necesito que entiendas y que interiorices estas, estos agentes pues, que pueden ser causantes del estrés y que todo deportista debe tener muy presentes. Otro otro de estos agentes estresores en el ámbito deportivo, sin lugar a dudas, es la sobrecarga física y mental. Es decir, la fatiga, perdón, y la exigencia continua. Por ejemplo, el entrenamiento intensivo, la acumulación de competencias, la falta de descanso o la presión académica, laboral, paralela, que a veces se da en el deporte, puede desgastar el sistema nervioso y emocional del deportista. El cuerpo entra en un estado de estrés crónico donde la fatiga física se convierte luego en una saturación mental, afectando el sueño, la concentración, el estado de ánimo, etcétera. Por ejemplo, un corredor que entrena sin días de recuperación puede experimentar irritabilidad, pérdida de energía y desmotivación, que son síntomas del llamado síndrome del sobreentrenamiento. Seguramente si eres un deportista quien está escuchando esta clase o si eres un entrenador, debes saber que existe este famoso síndrome de sobreentrenamiento. En síntesis, pues, la clave no está en eliminar todos estos agentes estresores de nuestra vida, sino en desarrollar inteligencia emocional para gestionarlos favorablemente, transformando esa tensión en energía, el conflicto en aprendizaje y la presión en motivación. Bueno, una vez vistos estos agentes estresores, vamos ahora a los principales efectos nocivos del estrés. Lo primero que tienes que entender o recordar, porque seguramente ya lo entiendes, que tenemos que saber es que el estrés afecta cada una de nuestras tres dimensiones: la dimensión física, la dimensión mental, emocional y tu dimensión espiritual. Acuérdate que tú no eres un cuerpo solamente, tú eres un ser tridimensional. Tú vives en un cuerpo, pero esencialmente eres un ser espiritual.
Somos seres espirituales con un cerebro emocional que razona viviendo en un cuerpo físico. Y el estrés causa estragos en nuestras tres dimensiones. ¿Y por qué causa en las tres dimensiones? Bueno, porque hay una interrelación directa entre cuerpo, entre mente y entre nuestra parte espiritual. El estrés, pues, viene a romper la homeostasis, es decir, el equilibrio del organismo y obviamente causa el efecto contrario al equilibrio, que es el desequilibrio y nos desequilibra en estas tres dimensiones. Vayamos por partes. Vamos a ver primeramente cómo afecta nuestro cuerpo físico, tu lado mental y tu lado espiritual. Pon muchísima atención para que entiendas a profundidad cuáles son las afectaciones en tu salud. Si antes ya vimos de alguna manera algunas señales de alerta temprana, hoy vamos a reiterar en esta parte de la clase, pues las afectaciones que ocasiona el estrés en las distintas partes de nuestro ser tridimensional. Vamos primeramente con los efectos nocivos a nivel físico, a nivel corporal. Lo primero que debes de saber es que el estrés crónico se produce por la presencia de cortisol en tu sangre, por espacios de tiempo prolongados y en dosis altas, en dosis exageradas. Y la intoxicación de cortisol causa la inflamación en varias partes de nuestro cuerpo. De ahí vienen las colitis, las gastritis, las amigdalitis, los dolores de cabeza o cefaleas, la irritación del colon. Todas estas, todas estas son inflamaciones ocasionadas por el exceso de cortisol en la sangre. Fíjate, debes de saber que la ciencia médica ha descubierto que el cortisol es una sustancia, es del grupo de los corticoides, que es un poderoso antiinflamatorio. Seguramente a ti te habrán puesto en alguna ocasión una inyección de cortisona para bajarte alguna inflamación. Bueno, el cortisol es un corticoide que baja la inflamación, pero resulta que en dosis elevadas y por tiempos prolongados produce el efecto contrario, es decir, inflama. Entonces, cuando tu cuerpo, tu mente, tu cerebro, todo tu ser está sometido a episodios prolongados de estrés, pues está inundado de cortisol y ahí vienen todas las inflamaciones. Por eso te duele la cabeza, por eso te duele la panza, te da gastritis, colitis, se te irrita el colon y otras inflamaciones más. Entonces, ojo, pues es muy importante. Este es el primer efecto nocivo para tu cuerpo físico del estrés. Múltiples inflamaciones en distintas partes del cuerpo. Y la explicación esa es el cortisol en, en- en dosis elevadas y por espacios de tiempo prolongados el que te está ocasionando este efecto nocivo en tu cuerpo. Segundo efecto nocivo, el dolor corporal. El dolor, decía Buda, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, es parte de nuestra vida. Frecuencia, en el caso eh, del estrés a nivel corporal, cuando se manifiesta con este efecto nocivo, el dolor corporal, con frecuencia, seguramente a ti te ha pasado, nos duelen las articulaciones o nos duele la cabeza, precisamente por la presión a la que sometemos al organismo, dado que el estado de peligro constante que se percibe cuando estamos sometidos al estrés, el estado de alerta para luchar o para huir del peligro, causa precisamente dolor. Entonces, dolor corporal por la presión a que está sometido tu organismo. Cuando estás en un momento de estrés máximo, lo primero que pasa es que se te tensa esta parte del cuello. Por eso te duele el cuello. Por eso. Porque estás tenso, pues. Estás como, así yo sí me gusta poner la comparación.
Seguramente has acudido a unas carreras de caballos, sobre todo en los pueblos. Encierran los caballos en las trampas famosas que están a la salida de los tastes de carreras o de los hipódromos, y en ese momento el caballo está pues en máxima tensión. Así nos ponemos cuando nosotros estamos en un episodio de estrés. Por eso se tensa todo el organismo y de ahí vienen los dolores. Otro efecto nocivo es la debilidad general y el cansancio. Este factor también deriva del estado de alerta permanente. Como el mecanismo del estrés detiene las actividades de crecimiento orgánico, pues no hay suficiente energía, de ahí la debilidad y el cansancio que sentimos. Además, porque a veces con frecuencia, como te decíamos, por efectos del estrés, pues no duermes bien. Entonces, debilidad generalizada en tu cuerpo y cansancio es un efecto nocivo que causa el estrés en tu organismo. Otro es la hipertensión arterial. Al permanecer en estado de alerta, para luchar o para huir, el organismo requiere una mayor cantidad de sangre en las extremidades inferiores y superiores, por lo cual se acelera el ritmo cardíaco y sube la presión arterial. Por eso la hipertensión arterial, la presión arterial. Otro efecto es la tensión muscular. Esta se explica también por el estado de alerta generalizado. Permanecer mucho tiempo en estado de alerta, los músculos se congelan y se tensan, sobre todo en las áreas del cuello y de la espalda, como ya te lo decía hace un momento. También pueden surgir enfermedades cutáneas, fíjate, seguramente nunca te habías imaginado que las enfermedades de la piel pueden ser ocasionadas por el estrés. Las enfermedades cutáneas surgen con frecuencia como puerta de escape por esa intoxicación de cortisol de nuestro organismo, y surgen algunas enfermedades de la piel. También se te puede caer el cabello, caída del cabello. Cuando el cerebro percibe una situación de peligro o de emergencia, reserva todos los recursos disponibles, como el oxígeno, como la sangre y la energía, para esa eventual reacción de lucha o de huida, porque el cerebro percibe un peligro, entonces reserva todos los recursos. Entonces, se te cae el pelo, ¿por qué? Pues porque el pelo eh, no lo considera en ese momento el cerebro un recurso necesario o indispensable para preservar tu integridad física, tu salud, tu vida. Se te cae el pelo porque este no es un recurso necesario, pues, para sobrevivir. Si el cerebro percibe que no necesitas el pelo, pues no le manda energía, no manda suficiente irrigación sanguínea a la parte del cráneo donde se alimenta el cabello, y pues obviamente por condición natural se empieza a caer. Eh, Ahora, efecto nocivo muy importante del estrés, aunque todos estos pueden pegar en un deportista, este es pues uno de los más importantes efectos nocivos a nivel físico, la fatiga muscular y el riesgo de lesiones en el deporte. Cuando el estrés es elevado y prolongado, pues el cuerpo, como ya te lo he reiterado muchas veces, libera cortisol y adrenalina de manera constante. Esto aumenta la tensión muscular, reduce la coordinación y la recuperación física, que son indispensables en el deporte, y eleva la probabilidad de lesiones durante el entrenamiento o durante las competencias. Ejemplo práctico del jugador de voleibol, pues que por nervios mantiene los músculos demasiado tensos, puede torcerse un tobillo o puede sobrecargar hombros y rodillas, por ejemplo. A grandes rasgos, a grandes modo, estos son los efectos nocivos del estrés para tu salud física, para tu salud corporal. Vamos con los efectos del estrés nocivos a nivel psicoemocional, a nivel mental. Una de las dimensiones, déjame decírtelo de entrada, que más sufren los efectos del estrés crónico, sin lugar a dudas, es nuestra dimensión psicoemocional, nuestra dimensión mental, pues.
Entre estas afectaciones, las más importantes son las siguientes. Pon muchísima atención, toma nota, pero sobre todo trata de interiorizar y de ir haciendo un comparativo de estos efectos nocivos y valora si tú estás sufriendo de alguna manera pues estos efectos. El primero de ellos es la falta de concentración y la pérdida de memoria. Y yo te preguntaría, ¿es importante la concentración en un entrenamiento? Por supuesto que es determinante o en un juego. Una de las zonas del cerebro que más afectación recibe en situaciones de estrés crónico es precisamente esta parte que tenemos al frente que se llama la corteza prefrontal, que es el área responsable del cerebro, responsable de las actividades cognitivas más importantes. ¿Cuáles son estas? El área responsable de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Es el área neurálgica de la voluntad, ya que esta zona debe recibir la irrigación sanguínea y la oxigenación suficiente para operar al 100%. Por eso se nos dificulta concentrarnos, nos volvemos incapaces de resolver problemas y nos hacemos vulnerables y débiles. ¿Por qué? Porque no hay suficiente irrigación de oxígeno y de sangre en esta área tan importante. Porque cuando el organismo está en estado de estrés, lo hemos reiterado varias veces, pues reserva los recursos, sangre y oxígeno sobre todo, para luchar o huir. Y la sangre y el oxígeno están concentradas en las extremidades inferiores y superiores, y ya no queda suficiente sangre para oxigenar esta área tan importante, y por eso falla la concentración y falla la memoria. Por eso, pues, se nos dificulta concentrarnos, nos vemos incapaces de resolver problemas y nos hacemos vulnerables y débiles. Además, se ve severamente afectada tu memoria, ya que también el hipocampo, que es el área cerebral eh, que opera la memoria, es el responsable de guardar nuestros recuerdos y de recuperarlos en el momento preciso, que eso es la memoria, pues deja de recibir suficiente irrigación sanguínea también porque está en el cerebro, este, y bueno, perdemos pues la memoria. Recordemos que la energía que requerimos para funcionar es transportada a través del torrente sanguíneo. Otro efecto psicoemocional, sin lugar a dudas, es el insomnio. La dificultad para conciliar el sueño es otro de los efectos del estrés, ya que la percepción de peligro mantiene al organismo en alerta, lo que eleva el cortisol y bloquea la segregación de melatonina, que es la sustancia que nos permite tranquilizarnos para dormir. Es lógico pensar que si el cerebro percibe una situación de peligro, va a bloquear los resortes del sueño, a fin de que permanezcamos alertas para salir corriendo o para luchar en su momento, a fin de preservar la integridad. Acuérdate que la función principal de nuestro cerebro es preservar nuestra integridad física, es decir, preservar tu vida. Entonces, si está percibiendo una situación de peligro, que eso es el estrés, es una percepción de tu cerebro de que tu vida está en riesgo, está en peligro, entonces no te va a dejar dormir. ¿Por qué? Porque si te duermes, pues puede venir, te puedes morir pues en el sueño. Por eso bloquea los resortes del sueño. Entonces, el insomnio es un efecto psicoemocional muy negativo ocasionado por el estrés. El tercero y muy importante son las lagunas mentales o la demencia que se le llama, dada la afectación que ocurre precisamente en esa parte importante del cerebro que es la corteza prefrontal, como ya dijimos hace unos momentos, hace que tengamos problemas para realizar todas nuestras actividades cognitivas, por eso tenemos lagunas mentales. Imagínate una laguna mental en medio de un entrenamiento o en medio de una competencia. ¿A qué te lleva? Pues precisamente prácticamente
te saca del juego o te saca de la competencia. Otro efecto nocivo importantísimo es la irritabilidad. La inundación de cortisol afecta nuestro estado de ánimo y disminuye el famoso umbral de la paciencia, por lo cual volvemos sumamente irritables, nos ponemos pues de mecha corta, como decimos vulgarmente. Si disminuye nuestra capacidad de manejar situaciones difíciles, obviamente nos enfadamos y nos volvemos más irritables. Entonces, por eso es tan importante, pues, evitar el estrés. Otro efecto muy nocivo a nivel psíquico, emocional, son la angustia y la ansiedad. Son dos de las enfermedades mentales más comunes y más letales de nuestro tiempo, la ansiedad y la angustia. Estos dos estados emocionales son característicos de los episodios de estrés, ya que al activarse el sistema nervioso simpático, se desencadena la respuesta de lucha o de huida que genera ansiedad por salvar el pellejo. Además, las preocupaciones sobre cómo manejar la situación estresante puede desencadenar angustia, miedo a no sobrevivir al peligro. Y hablando de miedo, otro efecto nocivo, muy nocivo, sin lugar es el miedo, es el terror. El miedo es un mecanismo típico del estrés. Es hasta cierto punto bueno, ya que es una luz roja que nos advierte un peligro para que nos preparemos para luchar o para huir. Si no tuviéramos miedo, por ejemplo, pues ya nos habríamos extinguido. Si no existiera el miedo, pues no correrías ante la persecución de un delincuente, por ejemplo, porque ¿por qué deberías de correr si no tienes miedo? O no saltarías, por ejemplo, deprisa ante el embate de un vehículo al cruzar una calle. Hace, te pongo este ejemplo muy clásico. Estás a punto de cruzar una calle que está muy transitada, hay mucho tránsito. O sea, no te avientas a cruzar esa calle porque tienes miedo de que te atropellen. Es decir, tu cerebro percibe un peligro y te da miedo cruzar. ¿Por qué? Porque o saltas de inmediato cuando un carro se te acerca y ves que te va a atropellar. Es una reacción inmediata, pues. Entonces, el miedo es un efecto nocivo típico del estrés cuando se convierte en terror, porque el miedo en sí, pues, es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro reptiliano, pues. El efecto nocivo en la mente es el estrés, es el miedo, perdón. Miedo o que se convierte en terror cuando no somos capaces de controlarlo. Ahora, algunos efectos nocivos en la mente, en la parte cognitiva, en la psicología del deportista, en el caso del deporte. Obviamente, la disminución de la concentración y el bloqueo mental. El exceso de estrés activa, como ya hemos dicho varias veces, la respuesta de lucha o de huida, y esto dificulta la capacidad de pensar con claridad y de tomar decisiones rápidas. Se genera ansiedad, se genera miedo, miedo al error y se generan obviamente pensamientos negativos afectando la estrategia y el desempeño deportivo. Ejemplo práctico, un nadador que antes de de saltar a la alberca, se centra en no fallar en lugar de ejecutar a la perfección la técnica que ya ha aprendido, puede cometer errores que normalmente no haría. ¿Por qué? Por falta de concentración. Y ese es un efecto nocivo del estrés a nivel psicológico muy común en el deportista. El resto también lo son, también lo son, el resto de estos efectos nocivos que te estoy mencionando. Vamos por último con los efectos nocivos a nivel espiritual. A nivel espiritual, ¿qué ocurre en la parte espiritual? Nuestro nivel más profundo, sin lugar a dudas,
es el nivel espiritual. Este también se ve severamente afectado, ya que formamos parte, como ya te decía desde un principio, de un ser integral. Si el cuerpo y la mente sufren por efectos del estrés, también nuestro ser espiritual se ve afectado, disminuido y sufre. Ante la angustia y el miedo y la ansiedad que provocan el estrés, podemos llegar a perder el sentido de la vida y caer en un vacío existencial. Eso ocurre, eso ocurre normalmente en situaciones límites de estrés crónico. Podemos llegar a sentirnos solos, podemos llegar a sentirnos desconectados de nosotros mismos y abandonados por los demás, sentir que nos abandonaron los demás, sentir el abandono del universo, hasta sentir el abandono de Dios. Al perder la fe, perdemos todo, pues. También en situaciones límites de sufrimiento, la persona puede llegar a tener pensamientos suicidas al sentirse acorralado por esa amenaza que percibe y por no contar con los recursos psicoemocionales y las motivaciones espirituales suficientes para hacerle frente a esa posible emergencia, pues puede venir en algunos momentos los pensamientos suicidas. Es cuando los suicidas llegan a la conclusión: ¿yo qué estoy haciendo aquí? Mi vida no tiene sentido. Es un vacío existencial. O sea, no me quieren los demás, te perciben como el famoso gusanito, pues eh, te sientes desconectado de ti mismo, desconectado del universo, desconectado de los demás, sientes que tu vida no tiene sentido, entonces piensas en el suicidio, esos pensamientos suicidas. Es la trágica conclusión a la que llega un suicida. Esta pregunta que tienes aquí mismo: ¿valdrá la pena vivir? Y ante la respuesta negativa a esa pregunta, cuando el suicida dice no vale la pena, entonces toma la trágica decisión de quitarse la vida. Ojo con esto, es muy, muy importante. Recordemos que el estrés, como ya lo hemos dicho varias veces, es un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos disponibles. Cuando la persona percibe que no tiene las fuerzas suficientes para luchar, se desploma, se rinde a las circunstancias tratando de salir por la puerta falsa. Y esa puerta falsa es la drogadicción o es el suicidio. Y hay quienes desafortunadamente lo consiguen. Vamos a ver un efecto nocivo del estrés a nivel psicoemocional para el deportista: el sentido de propósito y la motivación interna. La pérdida de la conexión con la motivación interna y el disfrute del deporte. El estrés crónico puede llevar al deportista a que pierda la alegría de practicar esa disciplina. Se enfoca solo en resultados y olvida el propósito que lo impulsa. Es una desconexión interior del propósito. Vamos a ver, o ya lo vimos más bien, que una de las habilidades de la inteligencia emocional es la capacidad de automotivarnos. Entonces, cuando el deportista se siente desconectado, pierde la motivación interna, no disfruta ya lo que está haciendo, percibe pues que no tiene sentido su lucha, su esfuerzo, su disciplina, y entonces pues es un efecto nocivo espiritual, del estrés, perdón, a nivel espiritual. Puede llevar, pues, te lo reitero, al deportista a que pierda la alegría de practicar esa disciplina y se enfoque solo en los resultados y olvide el propósito o los propósitos que lo impulsan. Esto afecta obviamente su autoestima, su sentido de pertenencia, su resiliencia, y disminuye su compromiso y su satisfacción personal. Ahora, estos son los efectos nocivos a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel emocional, en términos generales. Pero hay un estrés muy típico y muy común de nuestra época,
se le llama el síndrome del burnout. Literalmente la palabra burnout significa quemarse. Existe, es un síndrome muy común en nuestro tiempo al que los neurocientíficos y los psiquiatras llaman así, burnout, cuya traducción literal es quemarse. ¿Qué es esto? Es el estado generalizado de agotamiento físico, agotamiento mental, agotamiento emocional, causado generalmente por la excesiva carga de trabajo, carga laboral. Puede presentarse en cualquier actividad o en cualquier profesión, incluida, déjame decirte, la actividad deportiva. La actividad deportiva, cuando es excesivo un entrenamiento, como ya decíamos ahorita, cuando es excesiva la carga a que se somete un deportista, la carga de entrenamiento, la carga de esfuerzo físico, mental y emocional, bueno, puede presentarse pues este estrés también, el síndrome del burnout y se quema el empresario, se quema el trabajador, se quema el deportista, también se queman los caballos de carreras. Seguramente has escuchado decir, perdió la carrera porque se quemó antes. Cuando el caballo es sometido a un estrés, por ejemplo, hay carreras de caballos en las que se prolonga mucho la hora de partida o la hora de salida y el caballo anda tan estresado, tan desesperado por salir a la pista a correr, pues que pierde toda la energía que trae interiormente, pierde esa energía y obviamente pues viene, se quema literalmente y viene el síndrome del burnout, pues. Bueno, vamos a tratar de cerrar y de concluir esta clase con unas ideas fuerzas de este monje budista y maestro zen, Thich Nhat Hanh. ¿Qué dice este gran maestro? Es imposible disfrutar de la vida si estás constantemente estresado. Aprender a relajarte no es un lujo, sino una necesidad. Muchísimas gracias por tu atención en esta clase. Vamos a la clase número 6: herramientas y hábitos saludables para gestionar favorablemente el estrés. Yo te agradezco muchísimo tu atención y nos vemos con todo el favor de Dios en la próxima clase. Hasta la próxima. Muchas gracias.